con la ley 2492, que es el tema del Código Tributario. Ya justo a eso también ya vamos a ir para determinar deudas tributarias. Vamos a aprovechar también el tema de la virtualidad para poder ver esta normativa, que es justamente la que seguía, ¿verdad? Que era la ley 1606. Es la ley 1606 del 22 de diciembre de 1994, emitida en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente constitucional de la República, por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la ley, el Honorable Congreso Nacional decreta. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la ley 1606? Modifica a lo que es la ley 843, pero la ley 843 original. Por si acaso, yo en las diapositivas que les he pasado de la ley 843 ya les he pasado con modificaciones, no es la original. La original es de mayo de 1986, que habían cosas que no contemplaba y cosas que no las tomaba en cuenta. Entonces la ley 1606 ya ha modificado aquellas inconsistencias, desfases o vacíos que tenía la ley 843. Las diapositivas ya son prácticamente netamente actualizado todo lo que es la parte de normativa tributaria. ¿Ya? Hasta la fecha, no hasta la fecha que lo he realizado. Ahora, si este año aparece nueva normativa, obviamente todo eso hay que actualizar. Una de las cosas que modifica la ley 1606 es justamente en relación a lo que es el impuesto al valor agregado, que incorpora una actividad más en lo que es las actividades gravadas por el IVA, que es el arrendamiento financiero, ¿no? Les recuerdo que habíamos hablado también del tema del arrendamiento financiero en el tema del IVA. ¿Qué actividades están alcanzadas por el IVA? La compra-venta dentro del territorio nacional, las importaciones, está alcanzado lo que es la prestación de servicios, entre los básicos eran ellos, y ha incrementado justamente lo que es las operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. También les había explicado lo que es el arrendamiento financiero, pero por si nos hemos olvidado, el arrendamiento financiero es el alquiler, no más conocido como alquiler. Un arrendamiento puro y simple es alquiler. El término legal es justamente ese, arrendamiento. ¿Cuál es la diferencia entre este alquiler puro y simple, este arrendamiento puro y simple, y un arrendamiento financiero? Que el arrendamiento financiero es con opción a compra para el arrendador y es con opción a venta para el arrendatario. Entonces, y solamente lo hacen las entidades financieras. Entonces, habíamos hablado también de ello, que las entidades financieras otorgan un servicio financiero de préstamo, ¿no? Sus carteras. Es prácticamente la mayor parte de la actividad que ellos realizan. La mayor parte de sus ingresos está justamente en operaciones de cartera, ¿no? Al estar la mayor parte de sus ingresos en operaciones de cartera, es también donde más falencias tenemos. Si yo voy al banco y me presto dinero, en el banco me va a pedir una garantía, ¿no? ¿Qué puede ser una garantía hipotecaria? Puede ser una garantía prendaria o puede ser una garantía personal. Normalmente las garantías personales son por montos muy bajos de dinero, pero existen. Bueno, también habría que categorizar qué se considera monto bajo, porque para algunos un monto bajo puede ser 1.000.000 de bolivianos, pero para otros puede ser un monto alto. Entonces son categorías que maneja la entidad financiera, ¿no? Entonces, cuando el cliente no puede pagar, ¿qué sucede? Se ejecuta la garantía entregada, ¿no? Entonces, si yo me he prestado del banco, hablemos hipotéticamente 1.000.000 de bolivianos, hipotéticamente hablando, yo he dejado en garantía una maquinaria, la maquinaria de mi empresa, puesto que el préstamo no era para mis gastos personales, el préstamo es para mi empresa. Entonces yo he dejado en garantía una maquinaria, una maquinaria que no existe en territorio nacional, que yo le he importado, pero se la ha dejado en garantía. No he podido pagar el préstamo, el banco se ha vuelto dueño de mi maquinaria, pero al banco no le sirve de nada la maquinaria, el banco lo que necesita es dinero, ¿verdad? Entonces, al no tener esa parte financiera, ¿qué es lo que hace el banco? Alquila estos bienes. Primero, normalmente los subasta en una subasta pública, pero la verdad, ¿no? Las subastas públicas, si bien tienen que ser realizadas por normativa, no todas las subastas públicas te dan el resultado y el rendimiento que uno espera, porque estas subastas públicas que realizan las entidades financieras de sus bienes enajenados, que eso, así es como se denomina,
no tienen pues ese retorno que el banco espera. Por ejemplo, para un bien, en mi ejemplo era 1.000.000, digamos que yo no he podido pagar por 800.000, perdón. Entonces el banco se lo ha adjudicado este bien por 800.000 bolivianos. Para que yo pueda entrar a la subasta, yo tengo que depositarle el 50% de lo que el banco me está solicitando. Ya el banco dice, vamos a perder 100.000, por 700.000 vamos a rematar esta maquinaria. Para yo poder asistir a la subasta, tengo que hacer un depósito de 350.000 bolivianos. Obviamente, si al final no me llevo nada, entonces me lo devuelven el dinero. Pero es como una especie de garantía para el banco, porque si, digamos, yo voy sin un peso y me hago la burla, el banco se va a quedar sin dinero. ¿No? Entonces, por eso exige sí o sí el depósito del 50% de los bienes a los cuales tú estás interesado para poder ingresar a esa subasta, solo para ingresar, ¿no? Entonces, ¿quién va a sacar 350.000 bolivianos fácilmente? Absolutamente nadie. Entonces, estas subastas tienden a quedarse desiertas justamente por eso. Nuevamente volvemos a repetir, al banco no le sirve de absolutamente nada tener maquinarias, tener edificios, tener vehículos. Lo que el banco necesita es dinero. Entonces, para poder recuperar ese dinero que hace, alquila esta maquinaria. Me puede alquilar a mí mismo. O sea, yo soy quien perdió la maquinaria, necesito la maquinaria, así que me puede alquilar a mí. Y si se dan cuenta, a corto, mediano o largo plazo, igual voy a terminar pagando la deuda. O puede alquilar a un tercero, a otra persona totalmente diferente. Eso ya es más que todo decisión del banco. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es el alquiler de estos bienes con opción a compra para la persona que está alquilando y con opción a venta para la persona que está dando en alquiler. Entonces yo tengo la maquinaria durante 5 años, mensualmente he ido pagando y ya tengo un poquito de dinero ahorrado. Entonces yo voy al banco y le digo, véndame la maquinaria. Y ese pago en alquiler que he hecho es como una especie de cuota aparte, como pago en bonos que se habría realizado y ya solamente pago el restante. Cosa que no pasa en un arrendamiento normal. Los que viven en alquiler deben saber, nunca tengo la opción a quedarme con el territorio, con el terreno, con la casa o con el departamento. No siempre tiene a su dueño principal que siempre está ahí vigilando y viendo que el lugar esté bien. ¿No? Entonces tenemos justamente ese tipo de diferencias entre un arrendamiento normal y un arrendamiento financiero. Ay, caramba. Que están a punto de entrar. ¿Qué ha modificado aparte de ello? ¿No? En el artículo 4 ha modificado justamente el tema del nacimiento del hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es la actividad, es el evento el cual hace que nazca la obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, en el artículo 4, en el inciso B, lo modificado justamente en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. Eso no estaba en la ley 843, ahora lo está modificando de forma clara para que se sepa en qué momento es justamente nace el hecho generador, ¿no? ¿Qué más lo ha modificado? A ver, en el artículo 4, ha incorporado el inciso E. En caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota y en el pago final del saldo del precio al formalizar la opción de compra. ¿En qué momento se emite la factura? En el caso del arrendamiento financiero, cada vez que se pague cada cuota. Y también va a haber otra factura en el momento en el cual se formalice la compra-venta. Se sustituye, dice el numeral 2 del inciso B del artículo 5 por el siguiente. El tema de los gastos. Los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Se entiende por tales todos aquellos que tengan origen de pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas en las operaciones de arrendamiento financiero y el pago final del saldo. ¿Qué decía o cómo más o menos era entendido este artículo 5 que nos hablaba de los gastos financieros justamente en relación a lo que son el arrendamiento financiero, que la base de cálculo para el IVA va a ser el monto del arrendamiento financiero más estos gastos financieros.
financieros. Tenemos unas pequeñas modificaciones también al régimen complementario del impuesto al valor agregado. Ya sabemos cuál es el principal, ¿no? Que es el IRC-IVA, que es la percepción de sueldos, que es por lo que igual hemos hecho las planillas. Ese es el principal. Pero ¿sobre qué más recae el IRC-IVA? Sobre los ingresos provenientes de alquiler y subalquiler u otra forma de explotación de bienes inmuebles, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el IVE. Acá nos aclara algo muy importante. Aclara que aquellas personas que pagan IVE por el tema de alquileres no pagan IRC-IVA. Viceversa, aquellas personas que pagan IRC-IVA por el tema de alquileres ya no pagan IVE. ¿No? Entonces, aquellas personas alcanzadas por IVE ya no pagan IRC-IVA por el tema de alquileres. Aquellas personas que pagan IRC-IVA alcanzadas por IRC-IVA por el tema de alquileres ya no pagan IVE. Entonces está medio que excluyendo. Por el tema de alquileres, no estamos hablando de sueldos, estamos hablando de alquileres. Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas muebles, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el impuesto a las utilidades de las empresas. Exactamente lo mismo, pero ahora de bienes muebles. El otro decía de bienes inmuebles, ahora nos habla de bienes muebles. Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos o cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos que no constituyen ingresos sujetos al impuesto a las utilidades de las empresas. No están incluidos los dividendos, sean estos en efectivo, especie o acciones de las sociedades anónimas, en comandita, por acciones, ni la distribución de las sociedades de personas, ni de las empresas unipersonales sujetas al IUE. Ya entonces todos los ingresos provenientes de colocación de capital estaría alcanzado por el IRC-IVA, excepto aquellos que están alcanzados por el IVE. Los honorarios de directores, síndicos de las sociedades anónimas y en comandito por acciones, y los sueldos de todo tipo de sociedades y el único dueño de empresas unipersonales. ¿Ya? Al ser yo dueño de la empresa unipersonal y trabajar también, no estoy exento, más bien estoy alcanzado por el IRC-IVA igual que cualquier otro trabajador. Todo otro ingreso de carácter habitual que no esté sujeto al IUE, ¿no? Se ha derogado otros artículos. Todo ingreso que sea realizado con un carácter habitual que no esté alcanzado por el IUE, automáticamente está alcanzado por el IRC-IVA. No vamos a hablar de las rentas presuntas porque esa no es parte de nuestros impuestos, pero sí nos vamos a ir al tema del IVE. No, lo vamos a ver solamente los impuestos que necesitamos porque aquí están modificaciones a todo, pero vamos a ver solamente los que necesitamos, los que estamos estudiando, que dijimos que eran IVA, IT, IRC-IVA e IVE. Hecho imponible y sujeto. Artículo 36. Créase el impuesto a las utilidades sobre las empresas que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta ley y su reglamento. Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables que le permita la elaboración de estados financieros deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de cada año, en la que se incluirá la totalidad de sus ingresos grabados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera. Ya, lo que hemos hablado, todo lo que está en las diapositivas, ¿verdad? Los que no presentan estados financieros están obligados a presentar memoria anual y con la memoria anual la declaración jurada tanto de ingresos como de gastos. Artículo 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas, tanto públicas como privadas, incluyendo sociedades anónimas, mixtas, sociedades de comandita por acciones, simples, sociedades cooperativas, responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho irregulares, empresas unipersonales sujetas a reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa, más no limitativa. ¿Ya? No son los únicos, se puede ampliar, dice. Por eso dicen no es limitativo.
¿Quiénes son sujetos para el IUE? Son todas aquellas empresas que están dentro del territorio nacional, sean públicas o sean privadas. 1. 2. Las sucursales presentan estados financieros, depende de, dice. Si yo soy Pollo Sofía y tengo sucursales en los 9 departamentos, la única que presenta estados financieros es Pollo Sofía Central. ¡Ay! Recojo la información contable de todas las sucursales, elaboro un solo y único estado financiero. Eso lo presento y sobre eso se paga el IVA. Diferente cuando yo tengo acá una sucursal de una empresa extranjera. Hablando hipotéticamente, no sé a ver qué empresa se me ocurre. ¿Qué se llama? Ay, se me acaba de escapar su nombre. Hablando hipotéticamente, Apple. Apple tiene su sucursal acá en Bolivia. ¿Esta presenta estados financieros? Sí. ¿Por qué? Porque es extranjera. Las sucursales que son de empresas nacionales que tienen sucursales en los diferentes departamentos no presentan estados financieros de forma independiente, presentan un solo estado financiero. Excepto que la información lo requiera. Eso ya ahorita vamos a hablar. Sin embargo, aquellas sucursales cuyas empresas están, oficinas centrales o matrices están en el exterior, deben presentar sus estados financieros como sucursal de forma independiente acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque nos regimos a dos normativas tributarias diferentes. La de mi país no es la misma que la de país de origen. En este caso Estados Unidos con mi marca Apple, ¿verdad? Entonces tienen que presentar estados financieros de forma individual. Ahora les decía, excepto que los requiera. ¿A qué me refiero con eso? A que hay sucursales que están relacionadas con algún tipo de normativa específica que están obligadas a presentar estados financieros de forma separada, porque la actividad no es conjunta. Tal es el caso del Banco Nacional de Bolivia, Grupo Banco Mercantil Santa Cruz. Es Grupo Mercantil Santa Cruz y una de sus actividades es banco. Los bancos como tal, o sea, todo lo que es la parte de banca, presentan sus estados financieros y le entregan al Grupo Mercantil Santa Cruz. Y Grupo Mercantil Santa Cruz unifica los estados financieros, pero no son sucursales, sino es una rama de Grupo Mercantil Santa Cruz. Grupo Mercantil Santa Cruz también tiene la parte de seguros. No seguros, inversiones. Entonces, todas estas sucursales de inversiones mandan la información a la central de inversión y la central de inversión genera estados financieros y esos estados financieros lo manda a Grupo Santa Cruz. Depende mucho de cómo está organizada de forma administrativamente hablando la empresa para saber quién es el encargado de elaboración de estados financieros, porque no se elabora estados financieros por tienda, por llamarlo de alguna manera, sino se debe elaborar estados financieros de forma genérica y de forma global. ¿Qué más nos dice el artículo 38? ¿Qué se ha modificado? Dice, se incorpora, dice, al régimen tributario general establecido en esta ley las empresas constituidas o por constituirse en territorio nacional que extraigan, produzcan, beneficien, reformen, fundan y o comercialicen minerales o metales. Creo que hemos hablado de esto, no que las joyerías deberían estar acá metidas, pero ellos se han escudado en el tema de artesanos. Entonces están en el régimen simplificado. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, las empresas dedicadas a la generación, transmisión y contribución de energía y distribución, de energía eléctrica, ¿no? Todas estas también están alcanzadas por el IUE. Por si acaso, en el tema de las empresas dedicadas a la generación y distribución de energía eléctrica tenían una normativa específica, ¿no? También el tema de los minerales en el Código de Minería, que ya ha quedado abrogado. Después el tema de el Código de Electricidad en el tema de la energía, pero ya ha quedado derogado, ya no existe. Una empresa
naturaleza, dice el artículo 39, es toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción en la realización de actividades industriales y comerciales en el ejercicio de profesiones liberales u oficios sujetos a reglamentación, prestación de servicios de cualquier naturaleza, alquiler, arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. ¿No? Todo esto se va a contemplar como lo que es unidad económica. ¿Dónde está lo que quiero que veamos? Que no lo encuentro. A los fines de este impuesto se considera utilidades, rentas, beneficios, ganancias, las que surjan de los estados financieros, tengan o no tengan carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen por declaración jurada los sujetos que no están obligados a llevar registros contables, que le permitan la elaboración de estados financieros en forma de condiciones que establezca la reglamentación. No están aquellos que son consecuencia de un proceso de reorganización de empresas en forma y condiciones que establezca la reglamentación. ¿Ya? ¿Qué es la enajenación? Dice que es la venta, permuta, cambio y expropiación en general de todo acto de disposición por el cual se transmita el dominio a título oneroso, en el cual se haga una especie de transmisión de dueño por un precio. Eso se denomina enajenación. Aquí está justamente el principio de fuente, que era lo que discutíamos la última clase. ¿Cómo puedo saber si un ingreso es imponible o es no imponible, si un gasto es deducible o no deducible? Y yo les decía que una de las principales características era justamente que tiene que cumplir con el principio de fuente, ¿no? Y acá nos aclara tal vez, o lo dejan lo mismo, no sé, eso ya va a depender de ustedes, qué es el principio de fuente, o qué dice el principio de fuente. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados o colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni del lugar de celebración de los contratos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es de fuente boliviana o qué es lo que establece el principio de fuente? ¿No? Son todas aquellas utilidades, no dice gastos, utilidades, dice, de aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados en territorio nacional. Es un autito que me va a generar un ingreso porque yo hago delivery que está en territorio nacional, es considerado como fuente boliviana. Los gastos que esto genere van a ser considerados como gastos deducibles. Los ingresos que esto genere van a ser considerados como ingresos imponibles. La realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad que sea susceptible de producir utilidades. Dentro del territorio nacional a una compra-venta que me va a generar una ganancia, entonces es de fuente boliviana. Invierto dinero en una construcción que a largo plazo me va a retribuir en el tema de alquileres un ingreso, es una fuente boliviana. O de hechos ocurridos dentro del límite de la misma sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones. Si viene ahorita una persona de Estados Unidos y me compra mi casa, y esta casa la va a generar como galería y va a generar dinero, es de fuente boliviana, pero el dueño es extranjero, eso no interesa. El lugar de origen de donde genera la utilidad está en territorio nacional, así que se lo considera como fuente boliviana. En el tema de importaciones y exportaciones, dice que la determinación de las utilidades derivadas de la exportación e importación de bienes y servicios se regirá por los siguientes principios. Dice, las utilidades provenientes de la exportación de bienes y servicios son totalmente fuente boliviana.
Las exportaciones de bienes y servicios son consideradas fuente boliviana, siempre. Las utilidades que se obtienen los exportadores del exterior por la simple introducción de sus productos y servicios en la República son de fuente extranjera, o sea que no es fuente boliviana. Otros ingresos de fuente boliviana: remuneraciones o sueldos que perciban los miembros del directorio, consejos, órganos directivos por actividades que efectúen en el exterior para empresas domiciliadas en Bolivia. También los honorarios y remuneraciones por asesoramiento técnico, financiero, comercial y cualquier otra índole prestado desde el exterior cuando dicho asesoramiento tenga relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana. Por ejemplo, en el caso del segundo, yo puedo contratar un asesor financiero en Colombia, pero como la utilidad de su trabajo va a ser acá en territorio nacional, entonces es considerado como fuente boliviana. Empresas vinculadas no las vamos a tocar porque ustedes deben estar todavía viendo en sociedades. No vamos a mezclar el tema de las empresas relacionadas. Imputación de las utilidades y gastos en la gestión fiscal. El impuesto tendrá carácter anual, el IUE, y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en las que disponga el reglamento. En caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permita elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en la cual se ha devengado, sin perjuicio de aplicación del criterio general de devengado previsto en el párrafo anterior. En caso de que la venta a plazo y las utilidades de estas operaciones se imputaran en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales, oficios y otras prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse a la opción del contribuyente por lo percibido. A los fines de la ley se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie, y además en los casos en que, estando disponible, sea acreditado en cuenta titular o con la autorización expresa o tácita del mismo que ha dispuesto de ellos de forma alguna. A ver, en español, ¿qué quiere decir esto? Es el principio de devengado, ¿no? Entonces dice que los gastos y los ingresos deben imputarse en la gestión en la cual pertenece. Y esto también me ayuda a identificar lo que son los gastos deducibles, no deducibles, los ingresos imponibles y no imponibles. Si es que yo tengo un pago de sueldos de 20,000 bolivianos, sin embargo, de estos 20,000, 2,000 pertenecen al año pasado, se considera esos 2,000 como gasto no deducible y los otros 18,000 que pertenecen a esta gestión como un gasto deducible, ¿no? ¿Por qué? Por la gestión en la cual ha nacido y por el momento en el cual se ha imputado. Eso es lo que dice acá. Bueno, la utilidad neta imponible ya la sabemos, es prácticamente lo mismo que hemos visto. La utilidad neta imponible es el resultante de la utilidad contable más los gastos no deducibles menos los ingresos no imponibles. Después, ¿qué más? A ver, tenemos de importante. A ver. Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se indican a continuación en caso de corresponder. En el supuesto de que se hubieran realizado operaciones a las que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, corresponderá practicar ajustes resultantes del cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la exigibilidad aplicando a los fines de este impuesto, que voy a considerar como gasto deducible o ingreso imponible siempre y cuando justifiques con un ajuste. Depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y todos ellos son gastos deducibles. Aguinaldos y otras gratificaciones que se pague al personal dentro de los plazos que deben presentarse también son deducibles.
¿Quiénes son los no deducibles? Los retiros personales del dueño de los socios, los gastos por servicios personales, que no han registrado lo que es la retención de herencia e IVA, ni tampoco lo que es el tema de la facturación. El mismo IUE es un gasto no deducible, la amortización también es un gasto no deducible, pero la amortización de llaves, de marcas y otros activos intangibles, no del que conocemos. Las donaciones o sesiones gratuitas son gastos no deducibles, excepto el 10%. ¿No? El 10% se considera como un gasto deducible, eso significaría que el 90% restante es un gasto no deducible. Previsiones y reservas igual serían como gastos no deducibles. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revaluos técnicos son no deducibles. Y por último, dentro de lo que nos interesa es el tema de la compensación de pérdidas. Cuando en un año se sufriera una pérdida de fuente boliviana, esta podrá deducirse de las utilidades grabadas que se obtenga en los años inmediatos siguientes. Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes serán actualizadas por la variación de la cotización del dólar oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano producida en la fecha de cierre de la gestión anual que se produjo la pérdida y la fecha de cierre de la gestión anual en la que la pérdida se compensa. No dice previamente actualizado, en otras palabras. Si yo tengo una gestión pérdida, no pago IUE, pero esa pérdida debe ser compensada inmediatamente en cuanto yo tenga utilidad. ¿Hasta cuánto tiempo? Legalmente hablando, una empresa se debe cesar, entra en quiebra cuando tiene 3 gestiones continuas de pérdida. Hablando contablemente y técnicamente, la pérdida se va a declarar cuando ésta supere el 50% del capital de la empresa, ¿no? Entonces, se debe hacer la compensación de pérdidas. El tema de las exenciones ya los hemos visto y aquí están los otros impuestos, aunque no los vamos a ver, hemos dicho que nos íbamos a enfocar, pero les voy a mandar todo el PDF por si le quieren echar ahí una leidita a lo que es la ley 1606. Hasta ahí, muchachos, preguntas, dudas. Es más teórico, ¿verdad? Un poquito más aburrido, pero es más teórico. Si tienen alguna consulta. Ay, no quiere apertura. Ahí está. No, nada. No. ¿Seguros? No estamos seguros si tampoco. Ok, nos vamos a ir a otra norma. Sin embargo, esta es prácticamente la cerecita de nuestro pastel. Ay, no. Ahí está. Mira, hoy hemos matado 2 temas de un golpe, que era el tema de la oficina virtual, que ya lo han visto, y de la ley 1606, que les dije, no estamos atrasados en ese tema, pero no me preocupa porque son rápidos. Les dije, ahí está. Efectivamente son uno de los temas un poco más rápidos que tenemos. Porque es más que todo de parte informativa, ¿no? Y acá tengo la ley 2492, que es justamente el tema del código tributario. Este archivo es súper pesado, es el ultimito grito de la moda que ha sacado el Servicio de Impuestos Nacionales, por eso ahí lo están viendo a Arce todavía. Este es el que ha sacado por el tema del bicentenario. La verdad, hasta la semana pasada no había sacado nuevo el Servicio de Impuestos Nacionales. Supongo que va a sacar uno nuevo y ha compilado incluso con lo que es el tema del alivio tributario. ¿Cuándo lo va a sacar? Ese es el gran problema, ¿no? Esto, por ejemplo, que saca el Servicio de Impuestos Nacionales está aprobado por resolución ministerial, no lo saca así por sacar. Hay un orden jerárquico que sí o sí debe cumplir, ¿ya? Ahí está justamente lo que es el tema de CENAPI, que les da como derecho de autor a todos estos compendios normativos que saca el Servicio de Impuestos Nacionales. Todo el compendio normativo te puedes descargar del Servicio de Impuestos Nacionales, pero están encriptados, o sea, no pueden bajarse del PDF. Ahorita les voy a mostrar.
Aquí está, Código Tributario y decretos reglamentarios, actualizado el 30 de octubre del 2023. Ya estamos en 2026, por le digo ya toca una actualización. Antes era Constitución Política del Estado, ahora lo llama Constitución Política del Estado Plurinacional. Antes era Corte Suprema de Justicia, hoy en día es Tribunal Supremo de Justicia. No me aclara la parte introductoria, diferentes cositas. Y aquí está los tributos y todo ello. Vámonos a donde empieza la letra. Fíjense que es largo, muchachos. ¿Cuántos hojas son? 341 hojas. Es larguísimo. Aquí está. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Ámbito de aplicación, ámbito espacial, vigencia y la nota del editor y las disposiciones relacionadas es justamente la relación con otra normativa. El Servicio de Impuestos Nacionales se toma la molestia, si lo queremos llamar de esa forma, de actualizarlo muy claro y muy preciso. Entonces acá mencionan las otras normativas que están directamente relacionadas con esta ley. Entonces está todo debidamente fusionado en un solo documento. Pues me gusta la normativa del Servicio de Impuestos Nacionales. En físico lo tengo, sí y no. No me acuerdo dónde estaba. Pero sí tengo un libro que tiene hasta esa fecha también actualizado, muy bueno. Solo le he encontrado un error en mi libro, nada más. Aquí vamos a ver lo que nos compete. Quiero llegar hoy día a deuda tributaria para empezar a hacer los ejercicios. Ojalá que lleguemos a deuda tributaria. Plazos y términos, muchachos. Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán de la siguiente forma. ¿Qué significa que sean perentorios? O sea, que son plazos que si no se cumplen no se van a volver a reactivar. ¿Ya? Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderá como años calendario. ¿Ya? Cuando la administración tributaria te saca algún tipo de deuda normativa o algún tipo de plazo y te da en un plazo de 3 meses. Cuando es en meses es de fecha a fecha. Si esto me han entregado el primero de, el día de hoy, el 5 de mayo, y me están dando 3 meses, del 5 de mayo al 5 de junio, un mes. Del 5 de junio al 5 de julio, 2 meses. Del 5 de julio al 5 de agosto, 3 meses. Entonces, el plazo es el 5 de agosto, ¿verdad? Así, de mes a mes. Si es de años, igual, dice. Me da 2 años. Entonces, de aquí a la fecha, computó 2 años. Los plazos en días, dice, cuando me da un plazo en día, siempre está referido a días hábiles administrativos, siempre y cuando estos no excedan los 10 días. Si son más de 10 días, son días corridos. Me dan un plazo de 5 días el día de hoy. Entonces tengo día 1, hoy día es martes. Día 1, miércoles. Día 2, jueves. Día 3, viernes. Día 4, lunes, porque me habla de días hábiles administrativos y la administración financiera trabaja de lunes a viernes, perdón, la administración tributaria trabaja de lunes a viernes. Como son 5 días menos a 10, o sea, son solo 5, vuelvo a contar, miércoles 1, jueves 2, viernes 3, lunes 4, martes 5. Significa que yo tengo hasta el próximo martes, esa es mi fecha límite. Pero si me dice 12 días ya son corridos. O sea, miércoles 1, jueves 2, viernes 3, sábado 4, domingo 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, domingo 11, sábado 12. Como es sábado, tengo que presentar, sábado, domingo 11, lunes, ¿era verdad? 12 días, son días corridos, me he saltado creo un día. Son días corridos cuando son más de 10 días, cuando son menos de 10 días solamente son días hábiles para la administración tributaria, que repito, son de lunes a viernes.
Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil, aquel en que se tenga lugar la notificación o publicación del acto, y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día de plazo sea inhábil, se extenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. Se entiende por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones. Por consiguiente, los plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entenderán prorrogados al día hábil siguiente. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ellos trabajan de lunes a viernes. ¿Qué más tenemos? Fuentes de derecho tributario. Hemos visto lo que es el tema de la pirámide, ¿verdad? La Constitución Política del Estado a la cabeza, los convenios y tratados internacionales con línea punteada ahí, solo si los necesitamos. Tenemos el Código Tributario, la ley 843, decretos supremos, resoluciones supremas y los otros, que en nuestro caso esos otros son las resoluciones normativas de directorio. A ver, ¿qué más? El principio de legalidad, que también lo hemos visto, crear, modificar, suprimir tributos, otorgar excepciones, todo que sea netamente de la ley. Régimen arancelario, no estamos viendo el tema de aranceles, así que no. Aquí está el tema de tributos. ¿No? Los tributos son obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recurso para el cumplimiento de sus fines. Los tributos son un todo. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. También tenemos a las patentes municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado. Las patentes municipales tienen como hecho generador el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generar una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Entonces, el impuesto es un tributo cuya obligación está tipificada en la ley. ¿Qué es una tasa? Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público, individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias. Una, que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados, y que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad, ¿no? Déjame un minutito. Caramba. Ups, ya. Dame un segundito, muchachos, están que mandar una capturita.
amigos. Perdón, muchachos. Ahora sí. No, tenemos. Ahora sí. Ya. Es que mis alumnos, que soy su tutora, hoy día tienen que mandar su trabajo en paste porque tienen que entregar el día jueves. Y hay cosas que se les había modificado. Y el tema de flujo en caja no lo entienden bien. La que ha terminado haciendo todo el flujo en caja he sido yo. Entonces están todavía con algunas dudas antes de mandarlo a impresión. Todo un caos esto. ¿Cuándo las fechas salen así? Ya hemos hablado de las tasas. ¿Qué no es tasa? Tasa no es el pago que percibe por un servicio de origen contractual. O sea, no es el pago de algún tipo de servicio por medio de un contrato. O la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Son pagos inherentes netamente al Estado, que tienen que ser obligatorios, no son a solicitud de la parte administrada, sino que sí o sí se debe aplicar. Tal es el caso de la tasa de aseo urbano y de alumbrado público, ¿verdad? Yo no solicito, aquí quiero un alumbrado aquí en mi casa, solicito y yo pago porque tengo en mi casa, y aquellos que no tienen por su casa no pagan. No, o sea, el pago existe. O sea, es para absolutamente todos. ¿Okay? No es a solicitud del administrado, eso es lo que está aclarando. ¿Qué son las contribuciones especiales? Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituye el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes en los aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales teniendo el presente código carácter supletorio. ¿Qué son las contribuciones especiales? Son esas contribuciones que hacemos para ayuda de ese mismo bien. Tal es el caso, por ejemplo, del Parque Urbano Central, que normalmente cuando se hacen actividades que no son las salacitas, que esas son dependientes de la alcaldía, sino es otro tipo de actividades, lo que se paga es justamente una contribución especial para el mantenimiento y bien de este lugar. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento le asegure mediante garantía general o con privilegios especiales. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial. ¿Qué es la inoponibilidad? Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas de derecho. ¿Qué nos quiere decir acá? Si yo firmo un contrato de trabajo con ustedes en el cual ustedes renuncian al pago del IRS-IVA, ese no existe, no tiene oponibilidad ante el Servicio de Impuestos Nacionales. O sea que si el Servicio de Impuestos Nacionales viene y me multa y me dice usted no está pagando IRS-IVA por este trabajador, yo no puedo ir y decirle es que este trabajador no quiere, aquí está el contrato y el contrato dice que no le cobre IRS-IVA, no existe eso. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado contrarias a las leyes tributarias son nulas de pleno derecho. Aquí me habla del hecho generador nuevamente. Vamos a leerlo un poquito. El hecho generador o hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecida por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Cuando se perfecciona el hecho generador, en las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por ley, por eso cada impuesto tiene su circunstancia, las situaciones de derecho, desde el momento en la que están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. A ver qué dice, qué más tenemos, extensiones, vigencia.
Sujetos de la relación jurídica tributaria, tenemos al sujeto activo, que creo que todos lo conocemos, que es justamente el Estado, ¿verdad? El sujeto activo es de la relación jurídica tributaria, es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal dispuestas por ley. Estas facultades contribuyen a actividades inherentes al Estado. O sea, son actividades que las tiene el Estado. No hay una norma que específicamente le diga al Estado tienes que hacer esto. O sea, ellos ya de forma inherente saben que tienen que realizarlo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? El sujeto pasivo es el contribuyente. En el examen había esa pregunta, ¿no? ¿De qué? El sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el código y las leyes. Algunos me han puesto el sujeto pasivo es el contribuyente y nada más, cuando ya habíamos hablado que no solo es el contribuyente, hay un tercero responsable. Aquí justamente me habla de eso. ¿Quién es el contribuyente? Es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Esta condición puede recaer en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. En derecho privado, una persona puede tener obligaciones solamente si tiene la capacidad. ¿Y cuáles son las capacidades? Primero, el tema de la edad. Uno cuando es mayor de edad, al cumplir los 18 años, adquiere una capacidad legal. La capacidad de pensamiento, de raciocinio, tiene que entender lo que a lo cual se está obligando. Eso también es parte de su capacidad. Pero en derecho tributario no existe eso. Por eso dice prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Una persona menor de edad puede llegar a ser contribuyente, sí. ¿Pero por qué si es menor de edad? Puede llegar a ser contribuyente porque es heredero de una fortuna en el cual el contribuyente principal puede ser una empresa, pero ahora recae en sus manos. Entonces, este menor de edad es contribuyente. Sin embargo, aparece el sustituto. Este sustituto es quien se va a obligar en nombre del contribuyente principal hasta que se cumpla con la capacidad que requiere la normativa civil. Pero ¿quién es el sujeto pasivo principal obligado? Es ese menor de edad, que por ser menor de edad, por el momento tiene un sustituto. Pero si el sustituto hace algo mal, no le va a caer la deuda al sustituto, le va a caer a ese menor de edad. Después, las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que distribuyen una unidad económica por un patrimonio separado susceptible de imposición, salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de información de inversión administrados por sociedades administradoras de fondos de inversiones y demás fideicomisos. Intransmisibilidad. No se pueden transmitir en la calidad de sujeto pasivo. No soy yo, ahora te lo paso a ti. No, eso no existe. ¿Quién es sustituto? Ahí está. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos asumiendo la obligación de imposar su importe al fisco. Cuando hacemos retenciones nosotros, yo soy sustituto. No soy sujeto pasivo, soy sustituto. Que en lugar del sujeto pasivo voy a hacer la declaración al fisco. Los agentes de retención de personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley. Los agentes de percepción son las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción del tributo autorizado.
Efectuada la retención o percepción, el instituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda por el sujeto pasivo por dicho importe. En caso de retenciones, el agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que la autoricen. No me da normativa para otra cosa, solamente me habla para el tema de retenciones. Deudores solidarios pueden ser sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial disponga lo contrario. Terceros responsables. Los terceros responsables son las personas que, sin tener carácter de sujeto pasivo, deben, por mandato expreso del presente código o disposiciones legales, cumplir con las obligaciones atribuidas en aquel. Por ejemplo, ¿quién sería un tercero responsable? Una viuda, pero no de un matrimonio legal, sino de un matrimonio de hecho, o sea, una concubina, que sin ser legalmente relacionada con la persona principal, al fallecer la persona principal y no existir otro, entonces el tercero responsable vendría a recaer sobre esta persona. Responsables por la administración del patrimonio, que es en el tema de los menores. Responsables, solidaridad, derivación, notificaciones, importaciones, sucesiones, transmisiones, domicilio tributario. Ya tenemos ahora 3 tipos de domicilios. Tenemos domicilio tributario, domicilio natural y domicilio comercial. Ya, entonces, hoy en día el CIAT ya reconoce 3 tipos de domicilio. Tu domicilio natural, que es donde vives, tu domicilio tributario, que es el domicilio principal donde se va a efectuar la actividad tributaria, que puede ser la tienda, una de tus tiendas, la mayor, y tu domicilio comercial, que es donde efectivamente nace la actividad comercial por la cual tú estás obteniendo un NIT, que puede ser tu fábrica. Entonces ya reconoce 3 domicilios. Domicilio de las personas jurídicas, domicilio de los no inscritos, domicilios especiales, la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a normas legales específicas sobre la cual se aplica la alícuota para poder determinar el tributo a pagar. Y sigo sin encontrar la deuda tributaria. Que eso es lo que quiero que veamos hoy. Ahí está, ya la encontré. Sí, no estaba muy lejos. Deuda tributaria, justo lo que me preguntaban hace rato, ¿no? La deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda, que al final y al cabo igual se va a convertir en bolivianos, que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria, de acuerdo a la siguiente fórmula. La deuda tributaria es igual al tributo emitido más los intereses. ¿Cómo se calculan los intereses? Ahí está la fórmula. Los intereses es igual al tributo emitido por, abrimos doble paréntesis, 1 más R, que es la tasa de interés, dividido entre 360, dividido a la N, que es el tiempo, menos 1. Ese es el interés. El tributo emitido será expresado en unidades de fomento a la vivienda publicada por el Banco Central de Bolivia el día de vencimiento de pago de la obligación tributaria. ¿Por qué me aclara que tiene que ser en UFBs? Por el tema de actualizaciones. No, ahorita vamos a ver un poquito de la parte práctica. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Nacionales saca la deuda tributaria en UFBs para que yo la multiplique directamente por la UFB de la fecha que la voy a pagar. O sea, multiplicarla directamente ya no necesito actualización, porque si yo la saco en bolivianos voy a tener que actualizarla a la UFB de la fecha de pago, ¿verdad? Entonces, más que todo para sintetizar, digamos, ese paso. La tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora. El 4% anual desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del 4º año o hasta la fecha de pago dentro de ese periodo según corresponda. ¿Ya? 4% de 1 hasta 4, de un día hasta 4 años con 364 días, si ustedes quieren.
Del 5 años, porque dice 6%, desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo según corresponda. Entonces, de 5 a 7 años, 6%. De 1 hasta 5 años, 4%. De 5 a 7 años, 6%. Y del 10% desde el octavo año hasta la fecha de pago. Entonces tenemos tres rangos, de 1 a 5 años 4%, de 5 a casi 8 años se podría decir. Es que la ley no es un poquito clara en ese aspecto. Ahorita lo vamos a poner en el Excel para que lo entiendan mejor. De 1 a 5 años 4%, de 5 a 7 años casi 8 años, por llamarlo de alguna forma, el 6%, y más de 8 años, el 10%. No hay otro porcentaje. Fíjense, no hay otro porcentaje. Entonces voy a volver aquí a mi formulita del tributo omitido. Denme un segundito. Vamos a hacernos un supuesto. ¿Tantito sopita? Ya. ¿Ah? ¿Ya está bien? ¿O no quieres? No, está bien. Ya sopita. Vamos a ver. La ley 843 es demasiado larga. Aún no quiero verla capítulo por capítulo y artículo por artículo porque se van a cansar. Nos vamos a dormir. Pero sí quiero que vean lo que nos compete. Pucha, ¿qué pasó? Mi compu se está volviendo medio loquita. Ahora sí, comparto esta pantalla. Ya, aquí está mi fórmula justamente de la deuda tributaria. Entonces, este es mi año 1, mi año 2, mi año 3, mi año 4 y mi año 5. ¿Y ahora cómo lo voy a poner? Ahí está. A ver, ¿qué dice la normativa? La normativa dice que se va a aplicar el 4% desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año. ¿Ya? Todo este tiempo, hasta el último día del cuarto año, la tasa de interés es del 4%. ¿Ya? Quinto año, sexto año, séptimo año, hasta el último día del séptimo año, dice. O sea, hasta el último día del séptimo año, la tasa de interés es del 6%. Del primer día del octavo año hacia adelante, que le voy a poner puntos suspensivos, hasta que pague la deuda, la tasa de interés va a ser del 8%, perdón, 10%. Eso es lo que establece la normativa, ¿no? Entonces tenemos tres rangos que son del 4%, del 6% y del 10%. Del primer día de mora hasta el último día del cuarto año, 4%. Del primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año, 6%. Desde el primer día del octavo año hasta que pague, pase 100 años, pase lo que pase, 10%. Esas son las tasas correspondientes en cuanto al interés. ¿Ok? A ver, aplicaremos un poquito. Hasta aquí, antes de que empiece un ejercicio cortito, ¿alguna duda?
No, Lisa, está bien. Gracias. Ok. Ya. Entonces, vamos con un impuesto. Hablando hipotéticamente, una persona que tiene un número de identificación tributaria, porque me falta un dígito, 2, 4, 6, 8, así me faltan 2 dígitos todavía. Ahí está, ese es su NIT. ¿A qué fecha tienen que hacer los pagos? Máximo el pago 4 más 13 hasta el 17 de cada mes. Ahí está, hasta el 17 de cada mes. Vamos a hacer el caso, digamos, de octubre, que tenía que un IVA por pagar y un IT por pagar. Hablando hipotéticamente, tenía un IVA por pagar de 4.589 y un IT, está hablando hipotéticamente. Ahora vamos a hacer los cálculos, posteriormente vamos a hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenía que pagar. ¿Cuándo tenía que pagar? Tenía con fecha de vencimiento el 17 de, si era de octubre, tenía que pagar hasta el 17 de septiembre. Pero no ha pagado, se ha olvidado. Vamos a poner año, voy a poner el año pasado, octubre 2025, ¿ya? Entonces, 17 de septiembre, esa era la fecha de pago. Denme un segundito, estoy abriendo mi calendario para ver si no cae en día ordinario. Octubre 17, caía viernes, entonces no tengo problema, súper. Tenía que pagar el 17, no era octubre. 17 de noviembre, me estoy saltando un mes, nadie me dice nada, seguro están durmiendo. Ahí está, de octubre pago en noviembre, no pago en septiembre, ¿no ve qué? 17 de noviembre caía en lunes, allá, no tengo ningún problema entonces. Tenía que pagar hasta el 17 de noviembre, esa era su fecha límite, pero no ha pagado, ¿ya? Debe por IVA 4.589 y por IT 980. ¿Cuánto debe en totalidad? ¿Cuánto se ha ido a tributo omitido? El tributo omitido es de 5.569 en ese momento. Este es el tributo omitido. Tributo omitido, TO, así se determina. ¿Yo qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular los intereses. Pero la norma también es clara. Me dice que este tributo omitido tiene que estar expresado en UFBs. ¿Cómo lo expreso? Voy a agarrar los 5.069. Se puede hacer también por separado, pero por tiempo lo voy a hacer junto. Y lo voy a dividir entre la UFB de esa fecha. Entonces, yo recuerdo que les he pasado el tema de las UFBs. Dame un segundito. No encuentro mis UFBs. Les he pasado, pero acá está. UFB 2025. Busco la UFB del 2025 de la fecha que dijimos que era 17 de noviembre. Noviembre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2,97520. ¿Cuánto es mi tributo omitido en UFBs? Mi tributo omitido en UFBs es de 1.871,81 con 2 decimales. Ahí está. Ese ya sería mi tributo omitido en UFBs. ¿Cuándo va a pagar? Hoy. O sea, hoy día recién se ha acordado que tiene. El 5 de el 2026. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 17 de noviembre que tenía que pagar
hasta el día de hoy. ¿Cuántos días? Noviembre tiene 30 días. Han pasado 17 días de noviembre. $30 menos 17, tengo 13 días de noviembre. No es 13 de noviembre, por si acaso, son 13 días de noviembre. 31 días de diciembre, 31 días de enero, 28 días de febrero, 31 días de marzo, 30 días de abril y ya estamos el día de hoy a 5 de mayo. ¿Cuántos días son? Sí o sí necesito en días para la fórmula. 13 más 31 más 30 más 13 más 31 más 31 más 28 más 31 más 30 más 5. Total 169 días. Es menos de un año. Entonces mi tasa de interés va a ser del 4%. Entonces, ¿cuánto es mi interés? Hago lo que establece mi formulita. El tributo omitido en UFBs, 1871.81 por, hablo doble paréntesis, tal y como está mi formulita, 1 más, voy a abrir otro paréntesis solamente por si acaso, esa R es la tasa de interés, la voy a poner en decimales, dividido entre 360, voy a cerrar ese paréntesis, voy a cerrar 1 más, elevado, ahora no me acuerdo cómo es mi elevado en mi compu, creo que era este. No. A la tutti frutis, no me acuerdo cómo era mi elevado en mi compu. Como un gorrito, licenciada. Sí, pero el mío está cambiado, pero no lo encuentro. ¿Con ASCII? ¿Se lo busco el ASCII? A ver. Aquí está, ya lo encontré. No, no es este. No, tampoco. Ahí está, elevado a los días, 169. Cierro. Y me falta un paréntesis más. Menos 1. Y lo cierro. Creo que me va a salir un paréntesis menos. Ahí está mi interés. Fíjense que no es harto. ¿No? Por eso les decía, en aquella vez yo había pagado 20 centavitos nada más. El monto del tributo sí era alto, pero solo había pagado por interés por un día 20 centavitos. Pero ahí está, son 35,47 UFBs. Entonces, ¿cuál es el total de la deuda tributaria? La deuda tributaria es el tributo omitido más los intereses. Entonces, mi deuda tributaria sería mi tributo omitido en UFBs 1871,81 más los intereses que acabamos de calcular 35,47. ¿Cuánto sería la totalidad de mi deuda tributaria? Esa sería mi deuda tributaria, 1907,29. Vuelvo a repetir, esto está en UFBs. Eso está en UFBs. ¿Cuánto sería la deuda tributaria en bolivianos? Tengo que buscar las UFBs de esta gestión 2026 y la UFB de hoy día, que era que la copie. Ahorita las voy a sacar. Ahorita lo voy a buscar en el mismo tejo. No, ya está lenteja. Aquí está. La UFB el día de hoy está en 3.22989. No fue comprado. 3.22989.
sumatoria, ¿verdad? 3.22, 986, perdón. 986. Entonces, si el día de hoy efectivamente paga, ¿cuánto va a pagar? Va a pagar 6.160 con 27 centavos. En el momento, ¿cuánto tenía que pagar? En el momento, si hubiera pagado dentro de la fecha establecida, sin tener ningún tipo de mora, solamente hubiera pagado 5.569. El día de hoy, si paga el día de hoy, obviamente, va a tener que pagar 6.160. Es aproximadamente 600 a 700 bolivianos aproximadamente en demasía. Tampoco es mucha mora. Fíjense que aquí la mora solamente son 169 días. Imagínense cuánto aumenta cuando es mora de 4, 5, 6, 7 años, ¿no? ¿Qué pasa si no paga hoy? ¿Qué pasa si paga mañana? Para mañana el tiempo ya no va a ser 169, ya va a ser 170 días. Y la UFB también ya va a variar. Ya no va a ser la UFB esta, ya va a ser otra UFB. Entonces, cada día que pasa, la deuda se va actualizando cada día, ¿no? En el tema de la tasa de interés, por la temporalidad que no es ni siquiera un año, se utiliza el 4%. Si fuese más tiempo, obviamente tendría que utilizar las otras tasas de interés. Entonces, en este momento, como deuda tributaria, tenemos eso. Por tributo omitido en UFBs, que igual me tendría que salir en el tema de bolivianos. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esto está en UFB. Por la UFB. Ay, no me genera. Y esto tendría que ser en intereses por la UFB. En la sumatoria de ambos. Debe dar lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Por tributo omitido en bolivianos tenemos 646.045,67 y por intereses en bolivianos tenemos 114,59. Total de la deuda tributaria. Está bien. ¿Y qué más estos 6? 6.160,26. Tu pasaje. Aunque no tiene lógico. Así tiene lógica. Aproximadamente. No, Eso tendríamos que pagar de deuda tributaria. Solamente por una mora de 169 días, aproximadamente 80 centavos por día. Más o menos, pero no es para todos, ¿no? Si es que tu deuda tributaria es mucho más alta, el interés también va a ser mucho más alto. Y si es mucho más tiempo, va a ser obviamente mucho más por el tema de las tasas de interés. ¿No quiero sopa? Así se hace el cálculo de la deuda tributaria. Más fácil, te vas a hacer una gira de video. Preguntas o dudas. Licenciada, perdón. He escuchado, bueno, no sé si se ha hecho, ya han autorizado o ya lo han hecho una realidad de que iba a haber un tipo perdonazo tributario. Sí, todos los problemas tributarios que acaecían en deuda tributaria de la gestión 2025 o hasta la gestión 2025 se han perdonado, pero tiene pues un procedimiento correspondiente, no es un perdón automático. Si yo tengo deuda tributaria del 2024 y quiero que me lo perdonen, yo tengo que personarme a la administración tributaria, solicitar justamente, esto se llama, ahorita me voy a acordar, la prescripción de la deuda. No es prescripción, condonación de la deuda, así se denomina. Yo tengo que entrar y solicitar la condonación de la deuda. Se hace una cartita, bueno, no sé si el procedimiento será igual. Para prescripción, por ejemplo, se hace una carta, escribe la normativa por la cual te estás acogiendo a la prescripción, y la prescripción es así, condonación no tengo la menor idea si será así ahora. Se presenta eso, se presenta tu NIT y obviamente el visto bueno va a salir. En el tema de la prescripción, por ejemplo, la prescripción es a los 8 años. Si el Servicio de Impuestos Nacionales después de 8 años no te ha molestado, la deuda automáticamente ha desaparecido. Me rectifico, la deuda no desaparece. De que eres deudor, vas a ser toda tu vida deudor. La obligación de pagar y el derecho de cobrar es el que desaparece.
O sea, tu cara como deudor moroso no va a dejar de existir. Tu historial como deudor no desaparece, solamente que tú ya no tienes la obligación de pagar esa deuda. Y yo como administración tributaria no tengo el derecho de cobrarte esa deuda. Ese es el tema de la prescripción. En el tema de la condonación, sí hay un perdón. Ya no te voy a cobrar antes de que haya pasado la prescripción. Yo tengo una deuda del 2024, no he prescrito porque tiene que pasar 8 años para prescripción. Va a prescribir el 2032, sí, exactamente. Pero ahora me voy a acoger a esta normativa que es la condonación del perdonazo tributario. Entonces, igual me tengo que apersonar al Servicio de Impuestos Nacionales, solicitar la condonación de la deuda, mencionar bajo qué normativa estoy solicitando y esperar el resultado. Entonces, a la fecha sí existe, pero vuelvo a repetir, no es automático, tengo que ir. Entonces, si yo tengo una deuda y no me apersono, entonces no hay ni prescripción ni tampoco hay condonación, no es automático. Pero siempre lo digo y siempre lo voy a decir, echa la trampa. Si bien yo puedo ir a la administración tributaria para que me perdonen esta deuda del 2024, puede darse el caso de que yo me haya olvidado que también tenía deuda del 2022. Y al apersonarme a la administración tributaria, si bien me van a perdonar los del 2024, porque yo estoy solicitando el perdón o la condonación del 2024, me van a echar la de la gestión 2022. O sea, ya me han encontrado, ya me van a agarrar para que me haga cargo de ello, ¿no? Ahora también cabe aclarar que este perdonazo tributario es solo para materia tributaria, pero recordemos que nuestro sistema trabaja en conjunto. ¿Quiénes se unen? Tributos, Servicio de Impuestos Nacionales, Financiera, ASFI y gestora. Ahí se me acaba de olvidar de ir en la administración de la gestora. Se me escapó. Esas 3 instituciones, pero se unen. Entonces, yo voy a ir a pedir la condonación de la parte tributaria, pero puede ser que salte mi deuda en la parte de la gestora o en la parte financiera. Y como yo me estaba escondiendo para que nadie me encuentre, ya me encuentran. Ahora, si no tengo ninguna deuda en ese campo y solo tengo tributaria, entonces todo va a ir bien y todos felices y contentos. Algo más, licenciada, lo que dice condonación quiere decir que solo van a perdonar los intereses y aún se tendría que pagar el monto de por el cual se tenía esa deuda. Exacto. En ese momento el perdonazo tributario que están sacando es solamente el tema de intereses y multas. O sea que, por ejemplo, en el caso de mi ejemplo, yo no voy a pagar los 6,160, solamente estaría pagando lo original, que era los 5,569. Entonces, al decirme que no voy a pagar multas, no hay nada de multas. Bueno, mi ejemplo no tiene multas, no voy a pagar intereses. Ahora ahí nace justamente un poquito del tema de la aclaración, tal vez, que no están especificando si yo voy a pagar el monto que debía en aquel entonces o el monto actualizado. Porque si fuese el monto actualizado tendría que pagar los 6,045 en el caso de mi ejemplo, o sea, la UFB de la fecha. Eso también. ¿Verdad? Esa partecita, por ejemplo, no han aclarado. Lo que se han aclarado es que 0 multas y 0 intereses. Pero si ustedes se fijan, el interés tampoco es demasiado alto. Sí. Habría que ver también cuánto es la deuda, ¿no? Entonces, son diferentes factores que van a ir viendo. Pero vuelvo a repetir, si yo no me acerco a solicitar condonación o prescripción, cualquiera fuese de los dos casos, no se hace de forma automática. Y una última pregunta, lo que dice de prescripción y lo que menciona de que va a ser deudor por siempre, mientras no, ¿qué perjudica? Que no eres sujeto creíble. O sea, es como una persona que te ha engañado una vez. Digamos que lo has perdonado de la boca para afuera, pero ¿vas a volver a confiar en esa persona? No, ¿verdad? Ahí es justamente donde determina. Siempre vas a estar en los registros del Servicio de Impuestos Nacionales en información financiera como deudor.
pero deudor que se ha sujetado al tema de la prescripción o como deudor que se ha sujetado al tema de la condonación, de que ya no hay obligación de pago, de que la deuda ha desaparecido, puede darse el caso, pero tu título como deudor no va a desaparecer hasta que pagues. Cuando pagues la totalidad, recién ese título de deudor desaparece. Ok. Ya, muchas gracias, Lica. De nada. Bueno, muchachos, nos quedamos ahí entonces. El día martes vamos a seguir haciendo ejercicios de lo que es la deuda tributaria para variar un poquito el tema de liquidaciones y para que no se aburran. Entonces voy a hacer el tema de deuda tributaria, vamos a hacer un poco más de los ejercicios de ello y de allá nuevamente vamos a entrar a lo que es llenado de formularios, tanto IVA, IT y todo ello. Y vamos a aprovechar esto de deuda tributaria tal vez para seguir despejando dudas que existan en IWE, en RCIVA o en IT. ¿Ok? Si no hay dudas, si no hay consultas, nos vemos el próximo martes. Tengan buena tarde, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Lince. Chao, muchachos.